Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a tocar este libro específicamente porque es el libro del comienzo. Génesis, Bereshit es la palabra en hebreo que tiene que ver con comienzos, orígenes. Es donde viene la genética espiritual. El Génesis es el ADN de la Biblia y de la vida espiritual. Allí está todo, se encuentra todo. Y vamos a ver este caso en particular relacionado con Adán y Eva, que fueron los primeros habitantes de este mundo. Dice Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estaban desnudos. No sabemos a qué animal se refiere, pero tampoco sabemos de qué pieles estaban revestidos antes, solo que ellos perdieron esa gracia de sentirse completos y de repente se descubrieron desnudos. Bueno, hoy la moda hace que vos te vistas y lamentablemente a mí me duele cuando mujeres y hombres están pendientes de la moda. Sinceramente me duele porque eso es vanidad. Se usa el pelo para acá y ya todo el mundo anda como manada usando el pelo. Se usa la ropa así y todo el mundo anda de la misma manera. Tened cuidado, iglesia, por favor. Vos sos diferente por Cristo. Y vos te tenés que guiar por la palabra de Dios, no por la moda que dicta el mundo. Ya sé, no estarás de acuerdo, pero por lo menos me desahogué. Génesis 3:21, repito, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Por qué quedaron desnudos? ¿Por qué de repente se vieron avergonzados? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, los que saben la historia, Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en un hábitat perfecto. Allí estaban a sus anchas, no tenían necesidad de nada, ni siquiera de trabajar. Todo era provisto por Dios, estaba todo perfectamente, pero Dios le había dicho a Adán, mira, y a Eva también, de este árbol no comerás. Y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este árbol no comerás. Y también estaba el árbol de la vida. Eran dos árboles que había señalado Dios para que Adán y Eva no comieran de ellos. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ver con el conocimiento que íbamos a adquirir, como dijo bien la serpiente, a los que saben la historia. Apareció la serpiente, tentó a Eva y le dijo, no le creas a Dios, come de este árbol porque el día que comas de este árbol vas a ser como Dios y vas a conocer como Dios. Por eso, escuchá, iglesia, este es un punto teológico muy importante. Antes de la caída, el conocimiento del bien y del mal estaba en Dios. A partir de la caída, el conocimiento del bien y del mal, vos dirás, está en el hombre. Lo estás pensando, ¿verdad? No, sigue estando en Dios. Pero el hombre se cree que lo tiene él. Por eso el hombre se cree que puede determinar entre el bien y el mal sin ningún problema de equivocación. Y ya se equivocó al pensar así. Porque comió de ese fruto. La serpiente apareció y la tentó a Eva y le dijo, no le creas a Dios. Si comes de este árbol vas a ser como Dios. Por eso el hombre hoy se cree Dios. El hombre se cree superior, supremo, como que no se puede equivocar, como que en él, en su interior, está lo máximo y todo lo que se necesita para vivir una vida plena. Y se equivoca porque ese fue el engaño de la serpiente que apareció allí en el Edén y les hizo caer en desgracia a Adán y Eva, y por ese pecado de desobediencia, Adán y Eva quedaron raliados. Dios les dijo, apareció un día Dios en el huerto y de repente Adán y Eva se escondían de él. Y Dios, sabiendo todo, por supuesto, porque es omnisciente, les dijo, ¿por qué se esconden? El salmista en el Salmo 149 dice, por más que yo suba al pico más alto, ahí te encuentro Dios. Por más que baje a las profundidades del abismo, ahí también tú estás. Por eso nosotros tenemos que reconocer siempre a Dios, en todo lugar y en todo momento. Pero aquí Adán y Eva cayeron en desgracia, cayeron en pecado. Y por supuesto, a raíz de eso, Dios les dijo, ustedes no pueden estar más disfrutando de este hábitat. A partir del pecado, de la desobediencia, pagarán sufriendo, trabajando, yugando y ganando el pan con el sudor de su frente. Y a partir de allí, todo cambió, todo cambió.
Y se cree que en ese entonces, porque no hay nada como para afirmar, los hombres vivían en luz y destilaba de ellos luz. No sabemos afirmar esto a ciencia cierta, pero hoy el Evangelio nos dice que nosotros somos luz y sal. Y el Salmo 104 nos habla de Dios como que está vestido de luz. Y como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, el hombre indudablemente sin pecado, absolutamente inmaculado y santo, era luz. Pero el pecado apagó esa luz. El pecado trajo la oscuridad al mundo. El pecado hizo que el mundo fuese sumergido en absolutas tinieblas. Por eso mucha gente vive en tinieblas y no lo sabe. Por eso dice, Jesús vino al mundo, pero el mundo prefirió más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sin embargo, Jesús era la luz del mundo y los llamó a sus discípulos para que saliesen por el mundo siendo luz y sal de la tierra. Pero ¿qué causó la caída de Adán y Eva? Esto es interesante. ¿Qué causó la caída? Para que Dios viniese y los vistiera porque estaban avergonzados, porque se habían descubierto desnudos. ¿Qué causó la caída? La primera cosa que podemos decir aquí es que entre ellos con matrimonio no tuvieron una buena comunicación. Y qué triste cuando los matrimonios no tienen una buena comunicación. Es decir, que no dialogan entre sí, no charlan, no hablan entre sí. Se nota que entre Adán y Eva había mucha distancia, había mucha separación. A lo mejor Adán andaba con los animales y con los vegetales y huertas y todo lo que tiene que ver con la creación, y Eva estaba en otra. Y después vamos a ver que estaba hablando con la serpiente, Satanás. La falta de comunicación hace que surjan problemas, hace que surjan dificultades. Los matrimonios tienen que disfrutar de una buena comunión, de una buena armonía conyugal. La segunda cosa, se comunicaron con quienes no debían. Se comunicaron con quienes no debían. Hay personas que, por ejemplo, el hombre se desahoga con los compañeros de trabajo. La mujer se desahoga con sus amigas. Y hay personas que tienen otros canales. Es decir, se comunican con quienes no deben comunicarse. No se sabe de Adán porque no dice nada la Biblia, que a lo mejor oraba, buscaba a Dios, oraba. No se dice nada. Pero se sabe que Eva hablaba con la serpiente, hablaba con Satanás. Y hay personas en los hogares donde el hombre habla con Dios y la mujer habla con el diablo, o viceversa. La mujer habla con el diablo y la mujer habla con Dios y el hombre habla con el diablo. Y esos son niveles espirituales que hacen la diferencia. Por eso el ideal es que ambos estén juntos, ambos estén en comunión. Y la Biblia dice que tenemos que estar unánimes juntos. Qué lindo es cuando la familia, el hogar, el matrimonio están unánimes juntos. Es un deleite cuando vos podés orar con tu cónyuge, invocar a Dios con tu cónyuge, y es una maravillosa experiencia. Pero si no la tenés, pedísela a Dios, que Dios te la va a conceder. Pero imagínate si le decís a tu esposo, vamos a orar, y te ladra. O le decís a tu esposo, vamos a orar, a tu esposa, vamos a orar, y te ladra. Qué triste, ¿verdad? Es durísimo, pero cuando vos te unís en oración es una gloria. La Biblia no nos dice nada de Adán y Eva al respecto, pero por favor, orá y juntos, unánimes, busquen a Dios porque hay bendición. Muy bien, Carlitos, amén. Hay mucha bendición. Permitieron la intervención de terceros. Había otros que tenían más injerencia en la relación familiar que los mismos cónyuges. Además, no se nota que haya dicho a Adán, por ejemplo, como autoridad, como superior, como el cabeza de hogar, no dijo, ¿de dónde sacaste la fruta? ¿De qué árbol lo tomaste? No se ve que haya dicho nada. Pero cuando Eva lo reconoció, él dijo, pero no podíamos comer de ese árbol, pero sin embargo la comió a la fruta y eso le hizo caer en pecado. Hay muchos hogares donde los cónyuges son cómplices del pecado, donde los cónyuges en vez de cuidarse, en vez de bendecirse, en vez de ayudarse a la edificación,
colaboran en que haya más maldición todavía. Si hay mentiras se disimula, si hay mentiras se cubre y no se dan cuenta que el padre de las mentiras es Satanás y por ahí se mete el diablo. Es como que tienen un convenio para el mal. Ninguno se ayudó para el bien. Este es el otro principio. Porque si algo está mal, tenemos que decirlo. Si algo no es correcto, tenemos que decirlo. No puede ser que vos digas sí, está bien cuando está mal. Aquí no se nota que Adán haya dicho discúlpame, pero eso no lo permite Dios. Es como si tu cónyuge te dijera vamos a robar y vos decís bueno, si querés robar, robá. Ese es tu problema. No, es problema de toda la familia porque eso trae maldición para toda la casa. La mentira de uno afecta a la familia, el robo de uno afecta a la familia. La debilidad de uno abre la puerta para que toda la familia reciba maldición y eso no lo podemos permitir. Por eso los matrimonios cónyuges tienen que estar compactos, unánimes, juntos, dice la Biblia, hablando una misma cosa, sintiendo un mismo parecer. Esa es la gloria y esa es la bendición que necesitamos buscar siempre. Ambos fueron desobedientes. Qué triste, ambos fueron desobedientes. No hay diferencia. Porque quien es diferente planta bandera y dice, discúlpame, yo no colaboro con vos, o yo no puedo entrar en esa negociación con vos, o yo no apruebo eso, o yo no voy con eso. Sin embargo, hoy muchos negocian, muchos hacen trueque, muchos hacen la vista gorda, como que diciendo, si me conviene no me importa, mientras no me falte no me importa, y no se den cuenta que le están abriendo la misma puerta al diablo para que traiga maldición para toda la familia. Adán y Eva no se ayudaron entre sí, ambos fueron desobedientes y además buscaron culpables. Buscaron culpables. Cuando dijo Dios, ¿por qué lo hicieron? Y fue Eva. Y cuando fue Dios a Eva, ¿por qué lo hicieron? Y fue la serpiente. Hace muchos años salió en el diario Clarín un dibujo que había un gran mundo, no sé si lo vieron ustedes, un gran mundo donde estaba el diablo. Bueno, se leía eso. Los cristianos me echan siempre la culpa a mí. Somos responsables, no víctimas. Tenemos que asumir nuestros errores. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Y qué lindo es que vos puedas decir, me equivoqué, perdón. No es así. Por eso los líderes, los pastores y los que son maduros espiritualmente están para enseñar la palabra de Dios, para exhortar, para poner límites y para ayudar al pueblo a no equivocarse. Y por eso fueron echados del Edén. Fueron echados del Edén porque ese tipo de comportamiento no agrada a Dios. Por eso cuida a tu marido, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. No permitas que el diablo se mete, porque cuando se mete es para robar, matar y destruir. Y no digas que vos no te diste cuenta. Hoy ya lo sabés y tenés que empezar a tomar medidas. El domingo pasado hablamos acerca de las puertas que tenemos que cerrar y obviamente hay puertas abiertas por donde el maligno se mete como un turbión y arrasa allí con todo lo que encuentra a su paso. Pero ahora vamos a entrar en otro caso. Génesis 9:23. Fíjate lo que dice el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 23. Y este caso es muy interesante. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. No sé si te das cuenta de esta imagen. De repente ya conocen muchos la historia, pero el diluvio vino porque Dios envió juicio sobre la tierra. La tierra, según Génesis capítulo 6, versículos 4, 5, 6 y 7 y 8, habla de que ya había entrado en una carrera irreversible de pecado. Todo iba de mal en peor, todo iba cada vez peor, degradándose, más corrupción, todo maligno en el gran extremo. Y la Biblia dice que Dios vio necesario raer con toda la humanidad porque ya no tenían solución, ya no tenían vuelta atrás. Y es como pasa hoy, que ningún sistema, ningún gobierno, ningún invento científico va a poder cortar la maldición que afecta sobre toda la humanidad y que afecta a multitudes de personas. Por eso Dios dijo, encuentro en Noé
al único justo, al único íntegro, a la única persona a la cual yo reconozco como absolutamente diferente. Y fue y se le reveló a Noé y le dijo: Noé, mira que yo voy a juzgar la tierra y voy a enviar un diluvio donde van a desaparecer todos. Así que ponete a trabajar, construí un arca y salva a toda tu familia. Y además un par de animales también por pareja que suban también al arca. Y así fue, llegó el juicio, muchos o la mayoría no lo creyeron, porque en ese tiempo y en esa región específicamente no llovía, era muy seco. Sin embargo, vino lluvia del cielo y desató la inundación. Y allí murieron todos excepto la familia de Noé. Y aquí hay una enseñanza preciosa, porque un hombre pudo salvar a su familia, porque Dios bendijo a través de Noé a toda su familia. Pero en este caso particular, vemos que ya había pasado el diluvio, ya había pasado el agua sobre la tierra, empezó a bajar y ya pudieron empezar a procrear, empezar a producir, y se ve que plantaron una viña y cosecharon uvas. Y Noé le gustó el vino. De repente se puso a festejar solo. Y aquí la Biblia dice que estaba borracho, desnudo, tirado en su cuarto, en su tienda. Y de repente entró Cam. Cam era el hijo del medio. Sem, Cam y Jafet. Entró en la tienda y vio a su padre desnudo. ¿Y qué hizo? Salió corriendo a decírselo a los hermanos. Decime, ¿no habríamos hecho nosotros lo mismo? ¿Qué hizo Dios cuando vio a Adán y Eva desnudos? Le dijo: querubines, ángeles, miren esto, están desnudos. No, Dios le hizo pieles y cubrió la desnudez de Adán y Eva. Cam no lo hizo. Cam se lo contó a sus hermanos. Y cuando lo oyeron sus hermanos, agarraron un tapado, un vestido, y se fueron así, y me imagino que le tiraron así, y no lo vieron, no vieron la desnudez de su padre. ¿Por qué? Porque reconocían con honra a su padre, cubrían la autoridad de su padre, cubrían el error de su padre. Sin embargo, Cam no lo hizo, y ya vamos a ver las consecuencias. Pero ¿cuál fue el motivo de la caída de Noé? Fíjate, en primer lugar, el vicio. El vicio puede ser causa de caída. Hay personas que tienen vicios que los gobiernan, vicios que los atormentan, vicios que los cautivan. Hay personas que confiesan: no puedo dejar el vino, no puedo dejar el pucho, no puedo dejar la droga, no puedo dejar la pornografía. Hay mucha gente que está atada con ese vicio. Y la Biblia dice, carta de Pablo: no os dejéis gobernar por nada. Cuando algo te está gobernando ya es un vicio, es algo maligno. Por eso tenés que tener cuidado. Quiero decirte que hay personas que se equivocan al decir: no puedo dejar el vicio. Mejor dicho, tendrían que decir: no quiero dejar el vicio. ¿Por qué? Porque el poder nunca nos perteneció a nosotros. El poder siempre viene de Dios. El que nos da el poder para vencer es Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Pero a veces lo queremos hacer todos solos. A veces creemos que nosotros podemos vencer y nos equivocamos porque somos limitados, finitos, vulnerables, necesitados, débiles, y tenemos que tener imperiosamente la ayuda sobrenatural de Dios. Te lo digo por experiencia. Ya les conté esto, perdónenme, se los cuento de nuevo. Yo cuando llegué a la iglesia tenía el vicio del alcohol, y cuando entré y saludé a alguien, esta persona no disimuló como yo lo hago muchas veces. Cuando me doy cuenta si tomás o si fumás, en el acto me doy cuenta, discúlpame, pero y no te digo nada, excepto cuando ya tengo más confianza que vos y estoy discipulándote, te digo: mira, deja el pucho, deja el cigarrillo, deja la bebida, etc. Aunque a algunos se los he dicho y fue como que hablar al aire. Cuando entré a la iglesia viene un diácono y me dice, y me saluda con un beso y me dice: tenés que dejar la bebida. Y yo dentro mío dije: está loco este.
No podía dejar la bebida. Pero no me preguntes cómo lo hice, pero la bebida no tomó más gobierno de mi vida. Yo me consagré a Dios y me concentré en la iglesia. Empecé a participar de todas las reuniones, empecé a ir a todas las reuniones de la iglesia, pero a todas, te lo puedo asegurar, y Dios empezó a llenar mi vida, a alimentar mi espíritu, a darme más fe, a darme más fuerza, y cada vez empecé a notar más entusiasmo, más gozo, hasta el día de hoy, que sigue creciendo cada vez más. Pero no te puedo explicar cómo dejé de beber. Cosa que para mí era imposible, Dios lo hizo posible. Y si vos creés, ya lo tenés. Pero el problema es que hay incredulidad y directamente dicen, no, yo no puedo. Más bien tendrías que decir, yo no quiero, porque Dios lo hace posible. El que puede es Él, no nosotros. El vicio desnudó a Noé y desnuda a muchas personas y les quita la cobertura espiritual. La segunda cosa que causó la caída de Noé es que no previó las consecuencias. Él se puso a festejar y no previó que si pasaba de 2 copas o 3, ya iba a entrar a hablar pavadas. Él se dejó llevar por el instinto, se dejó llevar por el sentimiento, se dejó llevar por el momento y festejó sin límites. ¿Y qué nos habla la Biblia acerca del festejo? Aunque a algunos no les guste este texto. Alegraos con temor y temblor. Nosotros tenemos que tener cuidado y no andar desbocados ni andar desequilibrados. Y la tercera cosa que causó la caída de Noé fue desnudarse, abrirse y darse a conocer tal cual él era. Vos le podrás echar la culpa al diablo, pero a algunos ni siquiera hace falta que el diablo los tiente para que se desnuden. Y no estoy hablando en el sentido físico, estoy hablando en el sentido espiritual. Porque vos empezás a abrirte para que te conozcan de una manera íntima. Y hablo específicamente del Facebook. Hoy estoy triste. ¿Habrá alguien que quiera consolarme? Hoy se cayó una gota de mis mejillas. Hoy como quisiera morirme. Y eso le da lugar al diablo, eso hace que el maligno empiece a apuntar todos sus cañones a esa persona. Y hay mucha gente que anda desahogándose con cualquiera. Y todo el barrio, todo el mundo sabe sus penas, sus tristezas y hasta conoce sus debilidades y sin embargo no tienen cuidado. Pero seguimos. ¿Qué causó la caída de Can? En Can era el segundo hijo, Sem, Can y Jafet. En primer lugar, no cubrió la desnudez de su padre. Eso lo deshonró a Noé. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice la Biblia? Porque si no lo honras, la maldición te va a alcanzar, porque estás transgrediendo una ley divina. Sin embargo, vos criticás a tu papá y a tu mamá, los condenás, los insultás, los enfrentás, pulseás con ellos, estás todo el tiempo ahí en un tira y afloje, y eso es pecado, eso es maldición. Vos tenés que honrar, independientemente de quiénes hayan sido tus padres y lo que hayan hecho tus padres, porque no hay papá perfecto. Yo les he pedido perdón a mis hijos, pero 10.000 veces, y cada vez que puedo, perdónenme, porque no soy el mejor padre, pero Dios sabe que mi intención es serlo, y que mi intención es mejorar. Pero si vos tenés a tu papá vivo, por favor honralo, porque de repente tu papá o tu mamá van a morir y si vos no lo has honrado debidamente, en ese velorio va a jugar la culpa y el remordimiento y vas a estar allí sufriendo, diciendo ¿por qué no hice esto? Miren, a partir del día que yo leí ese escrito, que ni siquiera sé dónde lo leí, pero me marcó la vida, que decía: si vos supieras que esta mañana que vas a salir a trabajar no volverías a ver nunca más a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos o a tus hijas, ¿no volverías acaso a darle un mejor beso, un mejor abrazo y hasta decirle te amo? Nadie me dice nada. Amén, por lo menos, sí, pastor. Gracias por este mensaje. Bueno, pero puede ser posible. Pero qué lindo que si tenés a tu papá y a tu mamá vivo, los honres. Sin embargo, aquí Can no los honró.
no los honró. Y es por eso que recibió maldición. La segunda cosa, murmuró sobre la desnudez de su padre. Salió corriendo y lo divulgó. Y esto es lo que sucede a muchas personas cuando descubren la desnudez de alguien. La desnudez de alguien son sus errores, son sus fallas, son sus falencias. Y ninguno de nosotros es perfecto. Por eso si vos te pones a fijar detenidamente en una persona, le vas a encontrar un montón de fallas. Por eso les enseñamos a los miembros, no te fijes en el hombre, porque no hay nada bueno en el hombre, dice la Biblia. Fíjate en Dios y en su iglesia y vas a ver cómo Dios te va a hacer crecer. Pero sin embargo hay personas que están todo el tiempo, este es así, este es así, este es así. Mirá el que está en la iglesia, mirá el que viene a la iglesia. Y se la pasan todo el día juzgando. Y por eso se condena a la familia. Cuando la familia es alimentada con juicio y con crítica y con verdugueo y con condenación, después los chicos crecen con odio de la iglesia, con odio del pastor o con bronca de algún líder o de alguna persona de la iglesia. Y eso trae maldición porque el que juzga a otro se condena a sí mismo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el juicio. Dios va a hacer justicia, Dios va a ser quien va a juzgar y no tenemos que hacerlo nosotros antes de tiempo. Can no honró a su papá, lo difamó, lo descubrió y eso le causó también la maldición. Pero vamos a entrar en el tercer personaje o la tercera persona y te va a sorprender mucho más esto. Génesis 41-42. Miren lo que pasó aquí. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Quién era este? Faraón. Pero ¿a quién se lo estaba haciendo? A José. Y aquí estaba como el acto de reconocimiento de José como un ser especial. Iba a tener un anillo, que era el anillo propio del faraón, iba a tener una ropa finísima, iba a ser investido con algo muy puro, pulcro, como algo que lo iba a destacar por encima de todo el mundo, y así fue porque José es conocido en la historia como el monarca que gobernó Egipto y bendijo a toda su familia, a sus hermanos, a sus padres, ¿verdad? Esa es la conclusión de la historia. Pero ¿por qué cayó José? Y esto es lo que te va a sorprender. Porque José vivió una época de tristezas, de males, de maldiciones, de calabozos, de pozos, de esclavitud, de injusticias, de envidias, de rechazos, de todo tipo de cosas que te imagines las sufrió José. Hasta fue preso. ¿Por qué cayó José? Y acá vamos a ver 4 cosas muy interesantes. La primera cosa, para los que conocen la historia, es que José fue un soñador imprudente. Fue un soñador imprudente. Es decir, José recibió una visión, recibió un sueño y ese sueño era profético. Dios le mostró que él iba a ser el soberano, iba a ser el gobernante, él iba a estar por encima de todos sus hermanos y fue corriendo y se los contó. José era el menor de 10 hermanos, él era el 11, después vino Benjamín y ahí se constituyeron las 12 tribus de Israel. Pero José era el menor, el consentido de papá y el papá le hacía una ropa, una túnica especial, floreada, bien llamativa, dicharachera, y José salía a pavonearse con sus hermanos. Y él les decía, tuve un sueño, voy a ser soberano de todos ustedes van a comer de mi mano. ¿Saben qué? Le agarró una bronca terrible a los hermanos. Lo envidiaron. Y además se sumaba a ello que el papá hacía favoritismo, lo consentía. Vieron que el menor es como que se vuelve el tirano del hogar, es como que empieza a mandar y a los padres los agarra viejos y cansados y es como que ceden y no tienen ya fuerza de voluntad como para decir no. Y a los hijos criaron, pero los nietos malcriaron. Se los digo por experiencia. Por eso José aquí es odiado, es envidiado y los hermanos le tienen mucho celo. Porque él contaba sus sueños a cualquiera. Vos no tenés que contar tus sueños a cualquiera. Vos no podés
contar tus visiones a cualquiera, porque puede ser un emisario de Satanás quien te está escuchando. Y él no va a querer que vos logres la concreción de tus sueños. Él no va a querer que vos prosperes. El maligno, recordá, se alegra de tu tristeza, de tu daño, de tu tragedia. Pero el benigno se va a alegrar con tus logros. Por eso vos tenés que discernir con quién estás hablando. ¿Se acuerdan que les conté el caso de una persona que yo veía en Capital? Y siempre que nos encontrábamos en las reuniones pastorales, yo le contaba cómo estábamos aquí en Luján. Le contaba que estábamos edificando el templo, que ya habíamos puesto el piso. Y era como que cada vez que yo lo veía a esa persona y le hablaba, mi discernimiento me mostraba que dentro de él se levantaba como algo raro. Vos lo percibís, vos te das cuenta que no le está gustando lo que está escuchando. Y yo a partir de un determinado momento dejé de contar, no le conté más nada, porque me daba cuenta que su rostro se transmudaba con la bronca y la envidia. ¿No te ha pasado eso o solamente a mí? ¿O yo soy un perseguido? Bueno, resulta ser que no le conté más nada. Sin embargo, todos los que vienen, pastores que nos visitan, se enteran de nosotros por otros. No hablé más nada de la iglesia, yo no conté más nada a nadie. Y vienen ellos contándome cosas de nosotros y es como que nos siguen por Facebook y que están pendientes y cuentan ellos mismos. Pero un caso particular era ese, que yo me daba cuenta que cuando les contaba mis logros o los logros que Dios permitía que tuviéramos, había envidia en esa persona. Lo mismo pasaba con José. Lo contaba a sus hermanos y sus hermanos competían con él, lo odiaban y celaban y envidiaban y no lo soportaban. La segunda cosa que fue José, bocón y jactancioso. Bocón y jactancioso. Persona que andaba hablando todo el tiempo, no lograba callarse, no era prudente. Él estaba contando a boca de jarro todo lo que quería, todo lo que anhelaba, todo lo que pasaba, no tenía filtro. Y es triste cuando una persona habla y da a conocer sus emociones, sus sentimientos. Por eso cuando yo leo, a veces me hacen leer, mejor dicho, porque no estoy nunca en Facebook, no tengo ni idea, pero hay veces que me cuentan o me hacen leer o me mandan algún correíto. Y les pido, iglesia, por favor, les ruego, por favor, acá viene otro desahogo, no estén hablando mal del presidente, del intendente, de los gobernadores, diciendo que están mal. Dios se va a encargar de ello. Nuestra lucha no es de esa manera. Es triste que vos des a conocer lo que hay en tu corazón cuando odias, rechazás o estás enfrentándote, porque eso no le agrada a Dios. La Biblia nos manda a orar por las autoridades, a honrar a las autoridades, a respetarlas y a orar para que Dios esté cubriéndolas. Pero cuando vos estás escribiendo cosas en internet, quereando o mandando un misil en contra de quien sea, eso es agradable al diablo, no a Dios. Porque eso ya inmediatamente te pone de la vereda del frente con aquel que es de un partido contrario. Es como que acá el de River contra el Boca, aunque ahora Racing, bueno, tendríamos que tener mucha más prudencia, por favor, porque eso genera partidismo, división y genera mucha contienda también y no le hace bien al Evangelio para nada. Fue bocón, era persona bocona José y eso le trajo mucho dolor y sufrimiento y postergación. Y aquí viene el tema, vamos a ir más rápido. Fue acusado de acoso y abuso sexual. ¿Qué dartés ni qué dartés? José cayó en este problema serísimo que hoy es popular, pero ya viene del tiempo de la colonia, como decía mi mamá. Ya viene de mucho tiempo atrás. Y parece ser que este joven atractivo iba acercándose mucho a esta Potifara, o sea, la esposa de Potifar. Se acercaba mucho y parece como que esta mujer coqueteaba con José y que José a lo mejor no tenía los principios bien claros en ese sentido porque cedió y dejó llevar la cuestión como diciendo, qué lindos ojos que tenés, ¿viste? Los heredé de mi mamá. Y cuando vos empezás a dialogar, pero en este caso
tenés que tener cuidado cuando es el sexo opuesto, porque el diablo está permanentemente rondando, buscando a quien devorar. Yo me acuerdo y lo digo de nuevo, porque cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, ahí hay crisis. Y hay tanta carencia afectiva en el mundo que vos saludás a alguien con amabilidad y la persona, nadie me saluda con tanta amabilidad. Cuando vos le rozás la mano, hay tanta necesidad afectiva que el mundo está esperando que alguien sea débil para ceder. Pero si vos no te das cuenta que aquí hay peligro, el diablo te va a hacer un monito. Lo mismo que las miradas. Me está mirando esa chica y a ver, ¿se me sigue mirando? A ver, ¿me sigue mirando? Y ahí caíste, ya te picó el anzuelo. Es decir, que ya el diablo te agarró. Vos tenés que tener cuidado, iglesia. Es preferible que vos seas una persona seria y hasta parezcas antipático y no corrupto, y no una persona floja que anda cediendo todo el tiempo para que alguien venga y te conquiste. Porque el diablo te quiere desnudar, el diablo te quiere quitar la cobertura, te quiere abochornar, te quiere avergonzar. Y si vos no pensás en las consecuencias como Noé, vas a ser avergonzado. Te digo, estoy tratando un caso de una situación muy dramática, sinceramente dramática. Y yo les advertí a tiempo, porque Dios es testigo. Yo les dije, tengan prudencia, tengan cuidado, no se descuiden. Todos los días velen, oren, tómense de la mano de Dios, busquen el rostro de Dios. No descuiden, por favor, porque el diablo anda buscando a quien devorar. La Biblia lo dice, todos lo sabemos, y sin embargo esta gente se descuidó. Y el diablo se metió, hubo adulterio y ahora están separados con hijos entre medio. 3 criaturas sufriendo desgarradamente y hay bochorno, vergüenza, crítica, porque la persona más ofendida se lo contó a medio mundo. Y ahora, por supuesto, esa persona quedó totalmente abochornada. ¿Se está entendiendo esto? Por eso Dios nos precave, nos ayuda para que nosotros tengamos cuidado y no caigamos en la red del maligno. Aquí José, cuando llegó tan cerca, a punto tal que la esposa de Potifar, esta mujer seductora, quiso ir más allá. Y cuando José se dio cuenta que estaba cayendo en la trampa de la adúltera y de esta mujer que quería engañar a su esposo, fue como que reaccionó, pero ya era tarde. ¿Sabes por qué? Porque la mujer le agarró la ropa y José, era tanta la desesperación que salió corriendo. Y la mujer se quedó con la evidencia. Cuando llegó su esposo y la sorprendió, dijo, mirá, este empleado tuyo me quiso violar. Mirá, hasta alcancé a agarrarle la ropa. Y con esa prueba fue a la policía lo mandó a la cárcel a José, estuvo 12 años preso por esa cuestión. Él podría haber escapado, él podría haberse hecho el enfermo, él podría haberse quedado en el patio, podría haber dicho, no quiero acercarme, podría haber hecho cualquier cosa. Sin embargo, se dio y se acercó demasiado. Y por supuesto, por eso debió sufrir 12 años de cárcel. Y además la duda y el bochorno. Nosotros sabemos la verdad por la revelación de Dios. Pero a lo mejor si hubiéramos estado en aquel entonces hubiésemos creído que la esposa de Potifar tenía razón porque la evidencia estaba a la vista. Y sin embargo Dios nos dice que él no llegó a acostarse ni llegó a consumar ningún pecado, pero ya era tarde, se dio a acercarse demasiado. Y por supuesto eso le valió el sufrimiento que después tuvo. Y después de mucho tiempo en la cárcel, tuvo una buena acción con una persona y cuando esa persona fue libre por Faraón, le dijo, por favor, acordá, decirle a Faraón que yo lo ayudé en esta cuestión para evitar una rebelión de unos marginales y rebeldes que querían enfrentarlo, decirle que yo intervine para evitar esta cuestión. Y el hombre salió de la cárcel y se olvidó de José y pasó 2 años más. Hasta que después de 2 años Faraón estaba allí intranquilo buscando algo y tuvo esos sueños y se dio cuenta que José era capaz de revelarle los sueños y lo mandó a llamar y a partir de allí
cambió la historia de José. Pero ¿por qué sufrir innecesariamente? ¿Por qué tuvo que estar tanto tiempo caído y en desgracia, sin cobertura, José, hasta que vino la cobertura de nuevo a través de Faraón, que lo invistió de nuevo poder? Y para terminar, Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es la cobertura del hijo pródigo. Voy a ir rápido aquí, porque todos conocen la historia. Pero este jovencito pretencioso dijo: papá, dame la herencia que me corresponde, porque yo la quiero administrar. Se fue, la malgastó, conocemos la historia, sufrió terriblemente, comió de las pocilgas, de las miserias, de los chanchos, y de repente entró en sí. Dijo: oh, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que vivir esta situación tan caótica y miserable cuando en la casa de mi padre hay un montón de comida y todo sobra? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? Y esa es la oración que hacemos muchas veces como pastores para que el pueblo despierte, para que aquellos que están sufriendo despierten y digan: ¿por qué tenés que seguir por este camino de miseria, de mal, de maldición, de pecado, de cautiverio, de vivir tan desastrosamente? ¿Por qué? Es como que tenés que despertar, como despertó este joven. Y dijo: voy a volver a la casa de mi padre y seguramente allí voy a tener de todo. Y de hecho no se equivocó, porque cuando volvió, su papá lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y lo recibió y le puso el anillo y le dijo a su siervo: fíjate, sacad el mejor vestido. En griego dice: sacad el protovestido, es decir, el primer vestido, es el vestido de hijo. Dios te va a vestir de hijo de nuevo. A lo mejor perdiste la cobertura, perdiste el amparo de Dios porque te alejaste, viviste perdidamente, sufriste la influencia del mundo que te hundió cada vez más, pero tomaste conciencia, viniste a la iglesia, volviste a los caminos de Dios y de repente decís: seguramente si me entrego a Dios, Dios tiene una bendición muy grande para mi vida. Y no te equivocás. Dios quiere bendecir tu vida en gran manera, pero tenés que permitírselo. Él no te va a forzar. Por eso Él te invitó a venir, te trajo, inventó cualquier cosa, hizo cualquier cosa para que hoy estuvieses aquí, porque Él quiere tener una relación de amor con vos y quiere vestirte de nuevo como su hijo, como su hija. Quiere ponerte el mejor vestido, que a partir de hoy tengas una cobertura gloriosa sobre tu vida.